Instalé mi equipo al atardecer. Estaba oscureciendo, y el bosque se sentía más vivo que nunca. El aire fresco me envolvía, y el silencio era profundo. Todo estaba en calma, salvo el susurro del viento entre las hojas. Yo me sentía en casa aquí, como siempre. Pero había algo en el ambiente que me hacía pensar que, al caer la noche, las cosas podían cambiar. A medida que la luz se desvanecía, escuché un crujido. Miré alrededor, pero no vi nada. Los sonidos del bosque siempre me habían acompañado, pero este era diferente. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Avancé por un sendero familiar, pero lo que conocía también ahora se sentía extraño. Aquel día, una sombra se deslizó entre los árboles. Me detuve en seco, mi corazón latió rápido. Perturbado, continué, pero esa sombra quedó grabada en mi mente. Asumí que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, los ruidos comenzaron a intensificarse. Escuché susurros que repetían mi nombre. Era inquietante. Miraba a mi alrededor, pero no había nadie. Sentí que algo me estaba observando, y me preguntaba si en realidad estaba solo. Esa noche, encontré un viejo mapa en la cabaña de vigilancia. Mostraba caminos que nunca había visto. No comprendía cómo había llegado allí. Al mismo tiempo, me sentía perdido en mi propio mundo. Decidí explorar un área nueva marcada en el mapa. Mientras caminaba, el silencio aumentaba. Las sombras parecían moverse de forma extraña, y mi piel se erizaba. Entonces vi una figura. Estaba en pie, quieta, observándome. Frío y terror se apoderó de mí. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, no había rasgos en su rostro. Miré hacia atrás una vez más, y cuando volví a verla, ésta avanzaba lentamente. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. Allí estaba, inmóvil, como si se estuviera alimentando de mi miedo. Su presencia era abrumadora, quería gritar pero no podía. Aquella sombra parecía más que una ilusión. Una conexión oscura me unió a ella, como si supiera mis secretos más profundos. Por un instante sentimos que el tiempo se detuvo. Dios, me sentía atrapado en su mirada vacía. Entonces, con un movimiento rápido, giró y se adentró en el bosque. No supe si seguirla o quedarme. Me quedé parado, con el pulso acelerado. La figura desapareció en la oscuridad y un escalofrío recorrió mi piel. Lo único que podía pensar era en salir de allí. Corrí hacia la cabaña. El camino se volvió más confuso y las sombras parecían cobrar vida. Escuché mis pasos resonar contra el suelo. ¿Qué miraba aquella figura? Sus ojos vacíos me dejaron una sensación de desasosiego que no podía quitarme. Finalmente llegué a la cabaña y me encerré. Aún podía oírla, susurrando entre los árboles. Ya no era el guardabosques que creía ser, sino alguien marcado por lo desconocido. Esa noche me quedé despierto, el bosque ahora conocido por su misterio. No sabía qué estaba acechando en la oscuridad, pero una cosa era clara, mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 2. La noche se alargó en la cabaña. Las sombras danzaban en las paredes mientras la luz de la linterna apenas iluminaba el rincón más cercano. Intenté distraerme revisando mi equipo, pero mis pensamientos vagaban hacia aquella figura. ¿Qué había sido? ¿Por qué parecía conocerme? La tensión no me dejaba en paz. En un intento por calmarme, decidí tomar un sorbo de agua, pero hasta el aire sabor a metal me sabía extraño. Cuando cerré los ojos, vi su figura de nuevo. Aquel silencio inquietante y aquellos ojos vacíos me asediaban mientras trataba de hallar consuelo en el oscurecido interior de la cabaña. Sentí la tentación de salir, de enfrentar mis miedos. Sin embargo, el sentido común me decía que era un error. La noche aún estaba joven. Me quedé ahí, sentado en el suelo, mi mente divagando. No era mi primera noche en el bosque, pero nada había sido como esta vez. De repente, desde el bosque, un grito desgarrador resonó en la distancia, ahogando mis propios pensamientos. Salté al escuchar ese sonido, sintiendo una punzada de pánico. Era un grito humano, pero se entrelazaba con algo más, un eco sobrenatural. Me armé de valor, agarré una linterna y salí de la cabaña, mis pasos resonando en el silencio del bosque.
La bruma se alzaba en el aire, cubriendo el sendero familiar como un manto. Recordé el mapa y sus marcas intrigantes. Tal vez había más que descubrir. El grito había provenido de la dirección contraria, pero algo dentro de mí me instaba a seguir el camino señalado, una curiosidad inquietante. Mientras caminaba, cada sonido me hacía girar sobre mis talones. Las ramas crujían como si quisieran advertirme que me detuviera. Luego vi algo moverse entre los árboles, una sombra rápida, deslizándose. La seguí, a pesar del escozor de mi piel. Mi corazón latía con fuerza, pero la intriga me impulsaba. De repente, la figura apareció de nuevo, pero no estaba sola. Varias sombras se arremolinaban a su alrededor. Eran como ella, sin rasgos definidos, pero esta vez parecían más numerosas. Cada una avanzaba con un propósito, y un miedo profundo me atravesó al darme cuenta de que, al acercarme, había desatado una especie de reunión en lo profundo del bosque. Traté de retroceder, pero el suelo parecía atraparme. Las figuras se giraron simultáneamente, dirigiendo su vacía mirada hacia mí. Una comprensión aterradora floreció en mí. No estaban aquí solo para observarme. Algo en su presencia resonaba con mis miedos más profundos. Entonces, uno de ellos dio un paso hacia adelante, extendiendo una mano envuelta en sombras. El suelo vibró bajo mis pies. En un instante de desesperación me di la vuelta y empecé a correr. No podía quedarme, no podía enfrentar lo desconocido. Corrí sin mirar atrás, con la sensación de que estaban justo detrás de mí. El viento susurraba y susurraba mi nombre. Al llegar a la cabaña, cerré la puerta con fuerza. Mi respiración era un alarido en mi pecho. El pánico se apoderó de mí mientras me deslicé al suelo. No podía explicarlo, pero sabía que lo que había encontrado en el bosque era solo el principio. Una ola de terror me atravesó. Algo había despertado. Decidí que al amanecer buscaría respuestas. Pero ahora me preguntaba si podría sobrevivir hasta entonces. Capítulo 3. La luz del amanecer se filtraba, tímida, a través de las ventanas de la cabaña. Mis ojos estaban inmóviles, fijos en una esquina oscura donde las sombras aún resistían. Durante la noche apenas había podido dormir. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto, esas figuras, esas miradas vacías. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, recordaba la mano extendida, el suelo vibrante. La sensación de pavor me acompañaba como un espectro. Decidí que era hora de salir. Así que, tras unos momentos de indecisión, me armé de valor y abrí la puerta. El aire del bosque era fresco, pero una extraña tensión permanecía en el ambiente. Caminé con paso firme, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Nada se sentía igual desde la noche anterior. Tenía que encontrar respuestas. Regresé al lugar donde había visto las sombras. Mis pasos resonaban mientras me adentraba en el bosque. Cada crujido de las hojas me hacía pensar que alguien o algo estaba detrás de mí. Ignorando esa paranoia, seguí el mismo camino que había tomado la noche pasada. Las marcas en el mapa me guiaban, pero había una parte de mí que se sentía atraída por lo desconocido. Al llegar a un claro, me detuve en seco. Allí había algo, un objeto humeante en el centro. Me aproximé y vi que era un pequeño altar, con restos de velas y lo que parecía ser un amuleto. Las inscripciones eran extrañas y carentes de significado. Aquel lugar se sentía diferente, cargado de energía. Pensé que quizás las sombras no eran solo simples ilusiones, sino algo más profundo y antiguo que habitaba el bosque. De repente, escuché un susurro, como si los árboles hablaran entre sí. «Vete». Era un eco tenue que se desvaneció rápidamente. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no había nada. La incomodidad creció en mí. Decidí regresar. Cerca de la cabaña había un pequeño arroyo. Tal vez el agua purificara lo que había sentido y me ayudara a tomar decisiones.
Mientras caminaba rumbo a la cabaña, el bosque parecía volverse más denso, las sombras se alargaban con el movimiento del sol, y la sensación de ser perseguido era inminente. Luego vi algo moverse en la distancia. Era una figura, pero no lograba distinguir de quién se trataba. Mi corazón se aceleró. Entonces la figura se giró. Era una mujer, su rostro pálido y ojos amplios que reflejaban un terror similar al mío. «¡Ayúdame!», gritó. Pero antes de que pudiera avanzar, su voz quedó atrapada en su garganta. Una sombra oscura emergió detrás de ella, deslizándose con rapidez. Se llevó a la mujer, tapando su grito con una nube oscura. Un terror indescriptible se apoderó de mí mientras retrocedía, sabiendo que todo lo que había oído la noche anterior estaba tomando forma material. Comencé a correr nuevamente, pero el suelo parecía modificarse bajo mis pies. Escuché risas distantes, sonidos que no eran humanos. La figura de la mujer seguía latiendo en mi mente como un eco. Tenía que actuar, no podía quedarme para hacer otro eco en este bosque. Corrí hacia la cabaña, mis piernas ardiendo por el esfuerzo. Sin embargo, no estaba solo en este lugar. Algo me seguía. Cuando llegué a la puerta, el aire se volvió frío y denso, y supe que necesitaba estar preparado para lo que vendría. Cerré la puerta detrás de mí, mi mente girando desenfrenada buscando respuestas. Pero lo único que sabía era que el verdadero terror apenas había comenzado. Capítulo 4. La cabaña estaba sumida en un silencio inquietante después de cerrar la puerta. Mis manos temblaban mientras buscaba una herramienta que pudiera usar como defensa. No sabía qué tipo de amenaza acechaba en el bosque, pero mi instinto me decía que tenía que estar listo. Busqué en los rincones de la cabaña y encontré un viejo hacha, su filo oxidado pero confiable. Con el hacha en mano me senté en el suelo, tratando de calmar mi respiración. Cada crujido del entorno se volvía más aterrador. Justo entonces el viento sopló con fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Una sombra se dibujó momentáneamente sobre el cristal, y mi corazón se detuvo. ¿Era una ilusión? ¿O realmente había algo más allá? Decidí moverme, necesitaba comprobar si estaba solo. Salí lentamente de la cabaña, manteniendo el hacha en alto. La luz del día se había reducido, como si el sol decidiera ocultarse detrás de las nubes grisáceas. Algo no estaba bien. El bosque no solo se sentía más denso, sino que el aire también era más pesado. La realidad comenzaba a desvanecerse. Una risa lejana resonó, eco de la que había escuchado antes. Esta vez sentí un escalofrío recorrerme. Volví a recordar la figura de la mujer y su grito. ¿Qué había sido eso? ¿Era un grito de ayuda o de desesperación? Me adentré en el bosque, guiado por una mezcla de miedo y curiosidad. Mis pasos eran suaves, tratando de no romper el silencio, pero el susurro de las hojas me parecía cada vez más fuerte. De pronto vi algo brillante entre los árboles. Me acerqué y vi que era un pequeño espejo, cubierto de barro y hojas. Al limpiarlo, la superficie reflejó una imagen distorsionada de mi rostro. Algo se movió detrás de mí. Rápidamente me giré con el hacha en alto, pero no había nada. ¿Era mi mente jugando conmigo? La tensión creció. Volviendo a mirar el espejo, el reflejo mostró rápidamente una imagen que me dejó helado. La mujer atrapada entre las sombras, mirándome, con lágrimas en los ojos. ¿Qué estás buscando? Su voz atravesó el espejo, pero su imagen no se movía. No puedes salir de aquí. Ellos no te dejarán. Sus palabras se entrelazaron con un grito distante que parecía provenir del profundo bosque. Sin tiempo que perder, me di la vuelta y comencé a correr, siguiendo un instinto salvaje que me empujaba a escapar. Entonces las sombras comenzaron a moverse, deslizándose entre los árboles. Desde la esquina de mis ojos vi formas distorsionadas como si fueran proyecciones de mi miedo. Un grito resonó, pero esta vez no era el de la mujer. Era una voz más profunda, casi burlona. «No te vayas, tienes mucho que descubrir».
Mis pies avanzaban rápido, pero el bosque parecía adecuarse a mis movimientos, cerrando caminos y abriendo otros. Al llegar a un claro, me encontré con una gran piedra cubierta de símbolos extraños. Ante mí, una figura emergió, la misma sombra que había arrebatado a la mujer. Con ojos penetrantes y una sonrisa siniestra se acercó. «Sabías que vendrías, ya lo esperaba». La sensación de terror se intensificó. Quería correr, pero el suelo se sentía inestable, como si el bosque estuviera vivo. Entonces, ante mis ojos, comprendí que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Qué quieres de mí?», logré articular, mi voz temblando. «Todo», respondió la sombra con un susurro que heló mi sangre. «Quiero todo lo que tienes». Y con eso, el mundo a mi alrededor empezó a girar, llevándome a un abismo del que nunca creí que pudiera escapar. Capítulo 5. El abismo me engulló. Sentí cómo aquel frío, oscuro espacio me rodeaba, como si el aire fuera un líquido denso que me oprimía. Mi mente gritaba, tratando de encontrar un camino, una salida, algo que me anclara a la realidad. Pero no había nada. Solo la voz burlona que resonaba en mi cabeza. De repente, todo se iluminó. No era luz, sino una serie de imágenes rápidas. Vi rostros, sombras y un susurro grave que se mezclaba con los ecos de mi propio miedo. Todo giraba a mi alrededor. Entonces, sin previo aviso, caí, y el suelo se desvaneció bajo mis pies. Desperté en el mismo claro, pero ahora era un lugar diferente. El aire era fresco, pero el ambiente se sentía cargado. Las marcas en la piedra brillaban con una luz tenue, como si pulsaran al ritmo de mi corazón. Me incorporé lentamente, el hacha aún en mi mano, pero ya no estaba solo. Las sombras habían tomado forma. Eran figuras humanoides, envueltas en una piel oscura que parecía absorber la luz. Uno de ellos dio un paso hacia adelante. Sus ojos eran vacíos, sin vida, pero me observaban con una inteligencia siniestra. «Bienvenido al bosque», dijeron al unísono, su voz resonante como un eco perdido. «Tú has elegido ser parte de esta historia». «¿De qué historia hablan?», pregunté, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Quería parecer seguro, aunque estaba aterrado. «Esta es nuestra creación, un lugar donde los miedos cobran vida, un refugio para aquellos que han sido olvidados». El que había hablado dio un paso más cerca. «Y tú, radiante viajero, eres nuestro invitado especial». Una punzada de terror me atravesó. No quería ser un invitado. «Déjenme ir», dije, retrocediendo. «No tengo nada que ver con esto». Las sombras se rieron, un sonido gutural que reverberó en el bosque. «Pero ya eres parte de nosotros. Has traído tu esencia, tu miedo, tus recuerdos. Te necesitamos». Las figuras comenzaron a moverse, acercándose a mí lentamente. Podía ver sus manos, largas y delgadas, como ramas retorcidas. «Mira a tu alrededor. Todos aquellos que gritaron antes que tú, todos los que se han perdido, han dejado su marca. Tú te unirás a ellos». El claro empezó a oscurecerse nuevamente. El pánico llenó mi pecho. Recordé a la mujer, el espejo, su grito de ayuda. No podía dejar que eso me pasara a mí. «No, no puedo, no quiero», grité, levantando el hacha. «Oh, pero ya es demasiado tarde», dijeron, su risa resonando en la oscuridad que me rodeaba. El viento se encrespó y todo pareció volverse más oscuro e inestable. En un último intento desesperado, di un paso atrás y golpeé con el hacha la piedra que había brillado antes. La vibración de nuestro impacto resonó. En ese instante, la sombra frente a mí se congeló, sus ojos profundos se abrieron con una mezcla de sorpresa y furia. «¡No!», gritaron en unísono.
Fue entonces cuando la piedra comenzó a iluminarse con fuerza, desatando un torrente de energía que había permanecido latente. Las sombras retrocedieron y el claro empezó a romperse, como si el suelo estuviera a punto de tragarme de nuevo. Sin pensarlo, corrí hacia el borde del claro, buscando la salida. Escuché el rugido de los seres detrás de mí, una cólera tangible que reverberaba en el aire. Pero ya no estaba dispuesto a ser una presa. Me lancé entre los árboles, el viento golpeando mi cara, sintiendo que el bosque se retorcía a mi alrededor. La escape no sería fácil. ¿Podría salir realmente de esta pesadilla? Claro, pero la pregunta era, ¿a qué costo? Un profundo grito resonó atrás, más cerca ahora. Mientras corría, una inquietante pregunta llenó mi mente. ¿Qué tipo de historia había desatado en este bosque? ¿Era la mía o la de aquellos que habían gritado antes que yo? El camino se apresuraba y la oscuridad se apoderaba de mí. El verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 6. El viento aullaba como un lamento perdido a través de los árboles, y mi corazón latía desbocado, o eso pensaba. En medio de mi huida, cada crujido en el suelo me hacía congelar. El bosque estaba vivo y no estaba en mi bando. Corrí entre los troncos torcidos, tratando de recordar el camino que había tomado para llegar allí, pero la oscuridad parecía la misma en todas direcciones. Era como si el bosque estuviera jugando conmigo, haciendo que me perdiera en su intrincado laberinto. El grito de las sombras se desvaneció, pero la sensación de ser observado permaneció. Entonces, un sonido distinto rompió el silencio, un murmullo bajo que parecía elevarse del suelo. Me detuve, aterrorizado. Era como si el bosque hablase, susurrando secretos que nunca debería haber oído. «No mires atrás», sonó en mi mente, una advertencia que no podía ignorar, pero la curiosidad era más fuerte. Con un impulso me volví. Ahí estaban, las sombras, formando una línea oscura entre los árboles. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad antinatural. A pesar del miedo que me paralizaba, podía sentir que había algo más. Algo en su mirada me incitaba a entender. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, el líder de esas criaturas se adelantó. «¿Te gustaría saber cómo te uniste a nuestra historia?» Su voz era suave, pero menacente. El tiempo parecía detenerse. «No hay salida para ti. Estás atrapado en un ciclo del que no puedes escapar». «No, no soy parte de nada de esto», protesté, mis palabras sonando más a súplica que a afirmación. Me di la vuelta, decidido a correr de nuevo, pero me detuve al ver una figura entre la maleza. Era la mujer del espejo. Sus ojos eran profundos y tristes, como si llevaran la carga de 1000 almas perdidas. «¡Ayúdame!», gritó, extendiendo una mano hacia mí. Su voz era un eco de dolor. ¿Era real o una ilusión creada por el bosque? La indecisión me atrapó. Si me acercaba, podría caer en la trampa de las sombras. Si no, podría dejarla atrás, y eso era algo que no podía soportar. «¡No! ¡Ella no es quien crees que es!», gritaron las sombras a coro. «Ella es parte de nosotros también, como tú». La mujer se desvaneció. Mis ojos se abrieron de par en par. Entonces, altivas risas resonaron a mi alrededor. Las sombras no mentían. Esta historia era más antigua de lo que imaginaba. Apresado por el terror, decidí correr de nuevo. Ladear por un tronco y evitar las raíces que se alzaban del suelo se hacía cada vez más difícil. Mi mente estaba llena de confusión. La mujer estaba atrapada como yo. ¿Y si había un modo de liberarla y salir juntos? Mientras me adentraba más en la oscuridad del bosque, una extraña claridad emergió en mi mente. Tenía el hacha. Era mi única arma, pero también era un símbolo. Apreté el asa con fuerza, decidido a enfrentar lo que fuera necesario.
Y fue entonces, en el corazón de la noche, que vi la luz. No era la luz de la luna, ni el brillo de las estrellas. Era una luz cálida, similar a la que había visto en las piedras antiguas. Me guiaba, invitándome a seguir. Seguí su resplandor, sintiendo que la atmósfera cambiaba. Algo profundo en mí latía al unísono. Mientras me acercaba, la claridad motorizada de mi mente se desvió hacia una pregunta más inquietante. ¿Qué pasaría si esa luz también era parte de la trampa del bosque? El aire parecía cargarse de tensión, y el tiempo se detenía, mientras el resplandor se intensificaba, exigiéndome atención. Lo que era un refugio, ahora parecía un faro en la oscuridad, atrayendo tanto mi esperanza como mi terror. No tenía más tiempo que perder, así que me lancé hacia la luz, sintiendo que cualquier decisión podría ser la última. ¿Sería esta la salida o la entrada a algo mucho más oscuro? La respuesta se acercaba, y el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. La luz se volvió más brillante a medida que corría hacia ella. Era como si estuviera atravesando un túnel formado por sombras y brumas. Cada paso que daba resonaba en mi pecho, una mezcla de determinación y miedo. El murmullo del bosque se había desvanecido, reemplazado por un silencio casi reverberante, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al borde de la luz, me detuve en seco. Delante de mí había un claro. La luz emanaba de un círculo de piedras antiguas, perfectamente dispuestas en un patrón que parecía vibrar con una energía casi palpable. Me sentí atraído, como si una mano invisible me empujara hacia adelante. Pero algo dentro de mí gritaba que debía tener cuidado. Me acerqué lentamente, observando los grabados en las piedras. No eran símbolos que reconociera, pero emanaban un aire de conocimiento antiguo, un legado que parecía ocultar secretos oscuros. Sentí que la inquietud se intensificaba. Cada vez que me movía, podía sentir la mirada de las sombras acechando detrás de los árboles, esperando. Apoyé mi hacha en el suelo y toqué la piedra más cercana. Al hacerlo, una chispa recorrió mi cuerpo. No era dolor, pero tampoco era confort. Era una advertencia. ¿Debería hacerlo? Pensé para mí mismo. Sin embargo, antes que pudiera decidirme, la mujer del espejo apareció de nuevo frente a mí, como un susurro de viento. «No te quedes ahí», dijo, sus ojos suplicantes y llenos de miedo. «Esa luz no es como parece. Es un camino hacia la verdad, pero también a la perdición». Me quedé paralizado. Ella, que parecía estar atrapada en un ciclo interminable, ahora ofrecía una advertencia. «¿Cuál es la verdad?», logré decir, mi voz temblando. Pero antes de obtener una respuesta, la luz comenzó a fluctuar, como si respondiera a la tensión en el aire. Entonces, las sombras comenzaron a moverse. Un murmullo creciente se levantaba entre los árboles. Las figuras oscuras se acercaban más, y esta vez sentí que había algo diferente, algo más tangible detrás de ellos. Eran más audaces, cruzando el claro con una intención palpable, obligándome a elegir entre el resplandor de la luz y las sombras que se acercaban. «Debes decidirte», dijo la mujer, su voz ahora un eco distante. «No hay tiempo. La luz puede salvarte, pero también puede consumirlo todo». Sentí que cada palabra que decía se impregnaba en mi mente. Las sombras estaban ahora casi a mi lado, sus ojos brillando intensamente mientras me rodeaban. Sentí que la presión aumentaba, que el tiempo se estaba agotando. La mujer en el espejo parecía disolverse nuevamente, dejando atrás solo su advertencia. Sin pensar en las consecuencias, levanté el hacha. Con un grito de desesperación me dirigí hacia la luz. La intensidad aumentó y el bosque pareció rugir con un eco ensordecedor. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral del resplandor, una sombra se abalanzó sobre mí, y todo se oscureció. Caí al suelo, sintiendo el impacto como un dolor punzante en mi cuerpo. Cuando levanté la mirada, el claro se había desvanecido. Ya no estaba rodeado de piedras brillantes, sino de un denso manto de oscuridad.
La luz se había apagado, pero el eco de la advertencia de la mujer resonaba en mi mente. «Ahora estás verdaderamente perdido», susurraron las sombras, y comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 8. Sentado en el suelo polvoriento, la oscuridad me rodeaba como una nube pesada. No podía ver nada, y el silencio era casi opresivo. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Algo en el aire se sentía diferente, más denso. Mientras trataba de calmar mi respiración, escuché un suave murmullo, como si las sombras mismas estuvieran conversando en susurros. Me quedé helado. ¿Me están buscando?, pensé. Me levanté con cuidado, sintiendo el frío del suelo debajo de mis manos. Mis dedos tocaron algo duro y rugoso. Era una piedra, pero no era como las que había visto antes. Esta parecía estar cubierta de marcas extrañas, como si alguien hubiese tratado de tallar su historia. La tomé en mis manos, sintiendo el mismo escalofrío que había sentido al tocar las otras piedras del claro. Pero esta tenía algo diferente, una fuerza más oscura. Algo crujió detrás de mí. Giré rápidamente, con el hacha en alto, pero no vi nada. El murmullo cesó. Me sentí como una presa en un juego de caza. Un oscuro pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué si las sombras no son lo que parecen? Solo tenía un momento para pensar antes de que las sombras volvieran a susurrar, esta vez más cerca. «¿Quiénes son ustedes?», grité, aunque mi voz tembló. En respuesta, un par de ojos brillantes emergieron de la oscuridad. Eran lo único visible en esa noche sin luna. Mi corazón comenzó a latir más rápido y estuve tentado de huir, pero me quedé parado. No sabía qué hacer y las sombras parecían esperar mi reacción. De repente, las figuras salieron de la penumbra. Eran humanoides, pero sus movimientos eran inhumanos, deslizándose hacia mí como serpientes. Tenían piel pálida, tirante, y seres que parecían casi completamente desnudos, exceptuando una suerte de piel peluda que los abrazaba. A medida que se acercaban, se reían en un tono bajo y gutural, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. «¿Viniste a buscar la verdad?», preguntó uno, su voz como un susurro larval. «No hay camino de regreso, pequeño aventurero. La luz te ha abandonado». Intentando mantenerme firme, recordé las palabras de la mujer del espejo. La luz puede salvarte, pero también puede consumirlo todo. Mi mente giró. ¿Era posible que hubiera una forma de salir de esto? Quizás no todo estaba perdido. Tomé una respiración honda, intentando recordar lo que había sentido al tocar la piedra en el claro. Abrí la mano para revelar la roca que sostenía. «¿Qué es esto?», pregunté, levantándola entre nosotros. Las figuras se detuvieron, sus ojos fijos en la piedra. La tensión se hizo palpable. «¿La has encontrado? ¿Has sentido su poder?», dijo uno de los seres. Su voz se transformó en un tono casi melodioso, pero aún así me heló la sangre. «Es el vínculo que conecta a quienes buscan la verdad. Úsala sabiamente». De repente, el ambiente cambió. Las sombras se movieron con más freneticismo, como si estuvieran compitiendo entre sí por el deseo de poseer la piedra. Una sensación de peligro inundó el aire. «Lo que has tocado no debe caer en malas manos». Fue entonces cuando comprendí que había algo más en juego. No solo mi vida dependía de esto, sino también el destino de aquellos que podrían servir a esos seres oscuros. Mientras las sombras se acercaban a mí, supe que debía actuar o perdería cualquier posibilidad de escapar. Pero, ¿cómo podría confrontar algo tan insondable? En mi mente, una idea tomó forma, una posibilidad de usar la piedra como un enfoque de la luz que había perdido. Con un movimiento rápido, empecé a concentrarme en la energía que podía sentir a través de la roca. Si era verdad que iba a ser un puente entre la luz y la oscuridad, tenía que intentarlo. Pero no tenía ni idea de lo que podría pasar si lo lograba o si fallaba.
La pregunta era, ¿realmente estaba listo para enfrentar lo que vendría? Capítulo 9. El murmullo creció en intensidad, como un viento que sopla a través de un árbol hueco. Las sombras parecían danzar, y el creciente frío me calaba hasta los huesos. Con la roca aún en mis manos, sentí una repentina oleada de energía. Era como si la piedra respirara, latiendo al mismo compás que mi corazón. «Vamos, pequeño aventurero», murmuró uno de los seres, su risa baja resonando alrededor de mí. «No podemos esperar eternamente». La presión aumentó. Sin un plan claro, decidí usar el poder de la roca. Junté mis manos y cerré los ojos, recordando la calidez de la luz que había sentido en mis recuerdos. De repente, la oscuridad pareció girar y el aire se volvió pesado. Abrí los ojos y vi que la piedra emitía un tenue resplandor. Las figuras se detuvieron, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y miedo. «¡Eso es! ¡Así se hace!», gritó uno de ellos. Pero el entusiasmo no duró. El brillo de la piedra parecía asustarles, como si la luz pudiera quemar sus sombras. «¿Qué es este poder?», pregunté, sintiendo un renovado impulso de confianza. «¿De dónde proviene?». «Es un eco de lo que una vez fue», respondió el ser más cercano, la ternura y la sabiduría en sus ojos afilados. «Pero no estás preparado para lo que ello implica. Lo que comienza puede no tener fin». El resplandor de la piedra, la manera, el tono, todo cambió. Las sombras se movían, las figuras decimadas. La luz parecía resplandecer en ellos, como si la idea de algo más fuerte les mostrara. Piedra se intensificó, iluminando el espacio a mi alrededor. Las sombras chisporroteaban, como si estuvieran a punto de derrumbarse. Era como si la luz buscara erradicar la oscuridad, y yo era el conductor de esta batalla. Pero, de repente, sentí que la piedra vibraba en mis manos, como si respondiera a mis inseguridades. «¡No!», grité, consciente de que la luz podía debilitarme tanto como a mis enemigos. «Necesito controlar esto». En mi mente, intenté ordenar el caos, recordando lo que había sentido antes. Las sombras comenzaron a retroceder, sus figuras culminando en un horror abrumador. «¿Crees que puedes detenernos?», se burló uno, su forma desdibujándose en la bruma. Fue entonces cuando entendí. La lucha no solo era contra ellos, sino también contra mis propios miedos, contra la tentación de rendirme. Tomé una respiración profunda y volví a concentrarme. Me dejé llevar por el poder de la piedra y con un gesto decidido lancé la luz en dirección a las sombras. El resplandor estalló en una llama viva, destellando como un amanecer en medio de la noche. Los seres chillaron y se agacharon, cubriendo sus ojos con las manos. Aproveché esa ventaja. «¡Afuera de mi camino!», grité, avanzando. La luz de la piedra se sentía poderosa, cada paso que daba resonaba con determinación. Pero, de repente, sentí un tirón en el suelo, como si algo me estuviera atrapando. Miré hacia abajo y vi raíces oscuras creciendo, envolviendo mis pies. «No puedes escapar», bromeó una voz escalofriante, esta vez claramente desde el fondo de la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, la conexión entre la piedra y yo parecía debilitarse. «Esto no ha terminado», susurré, forzando mis pies a avanzar. Pero la oscuridad era potente y persistente. La luz que irradiaba de la piedra temblaba, como si dudara de su propósito. Fue entonces cuando lo vi. Un destello, algo extraño entre las sombras. Era otro ser poderoso, pero diferente a los otros. Su figura brillaba y se sentía como un eco de lo que había sentido en ese claro. Podía ser mi esperanza o mi ruina. «Aquí estoy», dijo en un tono suave pero resonante. «Tú eres el elegido. ¿Cuál será tu elección?». Sentí que el tiempo se detenía. Mis decisiones y su consecuencia se agolpaban en mi mente. Debía decidir si aceptar ese nuevo poder o arriesgarlo todo por encontrar la salida.
El giro de mi destino, otra vez, parecía acercarse. Capítulo final. Mientras contemplaba la figura iluminada entre las sombras, la realidad misma parecía tambalear a mi alrededor. Aquella presencia emanaba una energía que contrastaba con la oscuridad que me rodeaba. «Eres el elegido», repetía su voz, resonando en mi mente. Era un eco de esperanza, pero también una invitación a un peligro desconocido. La luz que aún pulsaba en la piedra se había vuelto inestable, y las raíces que me atrapaban parecían moverse con una vida propia, buscando llevarme hacia el abismo. «¿Qué debo hacer?», susurré, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Mis instintos me decían que debía actuar, pero una parte de mí dudaba. Estaba atrapado en un ciclo de miedos y decisiones que se entrelazaban. ¿Podía realmente liberarme de estas sombras o me convertiría en parte de ellas? «Debes escoger entre el poder y la verdad», dijo la figura, desdibujándose un poco. «Ambas cosas tienen sus consecuencias y no hay retorno». Las sombras se reanudaron, acercándose, sus risas resonando a mi alrededor. El caos se apoderaba de mi mente. Cuando levanté la piedra, una corriente de energía me recorrió, recordándome todo lo que había vivido: las figuras en el bosque, la mujer, sus gritos, el terror y mi propia lucha interna. Esa luz no era solo una salvación, también era una carga. Al fin, tomé una respiración profunda. Todo este tiempo mi mente había estado aterrorizada, temía lo desconocido, lo que podrían desatar. En un momento de claridad comprendí que la luz no era un mero instrumento, sino una representación de mi propio poder. No debía dejar que las sombras definieran mi historia. Sin saber qué sucedería, decidí arriesgarlo todo. «Elijo la verdad», declaré con una voz firme, levantando la piedra hacia el ser resplandeciente. La luz se expandió a mi alrededor, envolviendo todo. Las sombras comenzaron a gritar y a retorcerse. Las raíces que me aprisionaban ahora se partían, como si la luz agitara un manto oscuro que antes había parecido impenetrable. El ser iluminado se acercó y extendió su mano, tocando suavemente la piedra. Inmediatamente, una oleada de energía inundó el claro, fulminando las sombras que se dispersaban, dejándome con un remanente de oscuridad inquietante que aún persistía en el aire. El bosque comenzó a girar y temblar, la luz de la piedra resonando con nuevas vibraciones. Pero, aún así, sentía que la victoria era efímera. Las sombras estaban siendo empujadas, pero quizás no erradicadas. Mientras me aferraba a la luz, noté que el claro se convertía en una especie de portal, y desde allí podía vislumbrar lo que existía más allá, un mundo donde la oscuridad y la luz coexistían, un lugar donde mi historia no se ataba a un único destino. Al dar un paso hacia adelante, la luz me envolvió por completo y sentí que era testigo de una transformación. Las preguntas que hasta ahora habían atormentado mi mente comenzaron a desvanecerse. ¿Era real lo que había vivido? ¿Había una razón detrás de todo este sufrimiento? Pero la verdad se mantenía ambigua, como el bosque mismo. Desperté en la cabaña, con el sol asomando por el horizonte a través de las ventanas polvorientas. El aire era diferente, casi limpio. Sin embargo, al mirar hacia afuera, el bosque todavía estaba allí, imperturbable, permanecía en susurros y sombras. Sabía que había encontrado una salida, pero también que parte de mí había quedado atrás, entrelazada con las sombras. Nunca regresé al bosque. A veces, cuando la brisa suave sopla a través de los árboles, me pregunto si lo que vi fue real o solo un juego de mi mente. ¿Qué había despertado en aquel lugar que parecía tan familiar y ajeno al mismo tiempo? Esa parte del bosque, con sus secretos, seguiría en mí. ¿Sería la luz solo un destello que pronto se extinguiría? ¿O había algo más esperando en la penumbra? La historia quizás no había terminado. Tal vez había mucho por descubrir aún, y las sombras seguían esperando.